Honra, gloria y alabanza para el Todopoderoso en esta hora. Bendecido es en gran manera nuestro Altísimo. Saludos a todos los amados del Señor en todo el mundo. Nuevamente, por misericordia del Eterno, nos podemos nuevamente sentar a la mesa para cenar, degustar las palabras inspiradas del Altísimo. Continuamos con la enseñanza en Revelación 7.1, sexto sello, hoy parte 26, el tema los cuatro vientos, y en el punto, gran voz de trompeta, y tocaremos hoy el tema las trompetas de plata. Y vamos a participar de la Sagrada Escritura en el libro de Números, capítulo 10, verso 1 al 8. Números, capítulo 10, verso 1 al 8. Dice el texto sagrado así: el Señor habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación, para hacer mover el campo. Y cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Mas cuando tocaren solo la una, entonces se congregarán a ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán el campo de los que están alojados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán el campo de los que están alojados al mediodía. Alarma tocarán a sus partidas. Pero cuando hubiereis de juntar la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Amén. Todo ese capítulo 10 de Números es importantísimo, pues, poderlo también leer todo. Parece que al llevar esta secuencia de enseñanzas, al ampliarnos, pues, como si nos estuviera mostrando que nos estamos saliendo del tema. Pero no, porque toda la Escritura, desde el principio hasta el fin, en todos los mandatos del Señor de anunciar, hay un sonido
de trompeta, hay una voz de trompeta. En los sellos de revelación también es una voz de trompeta, un sonido de trompeta. Entonces, lo que el Señor nos está guiando es a entender bien la revelación o el significado de estos asuntos para no seguir equivocándonos más en nuestras afirmaciones acerca de ciertas doctrinas fundamentales o elementales en las que nacimos todos nosotros en la vida espiritual. Vamos a tocar hoy sobre el tema las trompetas de plata. En el verso 2, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo. Las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Voy a desmenuzar estos versículos juntamente con otras enseñanzas, porque es que tenemos que entender muy bien estos asuntos tan serios del Eterno para nosotros, sus hijos, los seres humanos, su creación. Muchos están en su desvío por realmente estarles escondido estos secretos tan profundos. ¿Por qué las trompetas de plata? Mandato del Señor a Moisés. Siempre se dirigía el Señor a Moisés, donde representa Moisés tipológicamente su ley, que está establecida, donde lleva los anuncios de lo bueno y también las sentencias de lo malo para los que no la cumplen. Y el Señor le dijo a Moisés, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo. No me voy a meter en la construcción del martillo porque ahí hay otro tema muy tremendo sobre la forma en que se construyeron las 2 trompetas de plata. Hoy vamos a ver lo que significa las trompetas de plata. Las trompetas eran hechas de plata, porque la plata en la obra del Todopoderoso para el ser humano en su sacrificio representa la redención. Plata es tipología de la redención del Todopoderoso para el mundo. La plata simboliza lo femenino en contraposición a lo masculino, que representa el oro. Oiga ese punto. La plata simboliza lo femenino, en contraposición a lo masculino, que representa el oro. El oro
representación tipológica del Eterno, de su naturaleza divina, de su poderío, de su grandeza, pero la plata es lo contrapuesto, representa lo femenino. En este momento, entonces representa a su pueblo como su comunidad, como su iglesia, que también es tipológicamente representado con mujer en la Biblia. Mire lo tremendo, que no es en vano cada hecho histórico redactado en la Escritura de los principios fundamentales de lo que el Señor hizo construir y labrado poderosamente a martillo fueron hechas estas trompetas. Entonces la plata representa lo masculino, mientras que el oro, la plata representa lo femenino, mientras que el oro representa lo masculino. O sea, en el oro al Eterno y en la plata, su pueblo labrado a martillo, que es ahí donde la parte tremenda. La plata también es un símbolo de pureza, de nitidez, de conciencia, de franqueza y rectitud. Se cree que la plata es un espejo del alma, ayudándonos a vernos a nosotros mismos como nos ven los demás, ayudándonos a vernos a nosotros mismos como nos ven los demás, cómo están viendo los demás en nosotros, y nosotros nos vemos a nosotros mismos de cómo estamos, porque representa la pureza, la nitidez, la conciencia, la franqueza y la rectitud. La plata en las Escrituras nos habla de la redención, y así fueron edificadas en plata, con el elemento plata, que las Escrituras nos hablan de la redención. Redención quiere decir liberación, salvación, exención, recuperación. En la Biblia habla claramente de redención debido al dinero que debía pagarse como expiación por los pecados, y el tratamiento de refinación de la plata habla claramente de la purificación de nuestros pecados. La redención, Jesucristo es nuestro Redentor eterno por antonomasia, pues murió en la cruz para salvar a la humanidad de la muerte y abrirle las puertas del reino de los cielos en un sacrificio por amor a la humanidad. Ahora usted dirá, pero esa palabra antonomasia, ¿qué es? Antonomasia se refiere a la retórica, el sinécdoque, consistente en emplear un nombre apelativo en lugar de uno propio. Redención, nombre femenino, redención que Jesucristo hizo del género humano por medio de su pasión y muerte, y un similar es la salvación. O sea, redención también es un nombre femenino. Por eso tiene que ver con la plata, que también es tipología de lo femenino. Sea que el mensaje
el son de trompeta en el que el mundo fue formado y en el que el mundo tiene que formar a otros es con plata, con sonido de redención, sonido de plata. Por eso el tema del Todopoderoso, gran voz de trompeta. Un mensaje sin redención no tiene fructificación en Dios, sino humano. Un mensaje con un sonido de trompeta de otro elemento, construida en otra forma, no tiene beneficio espiritual, sino físico y material. Antes de este texto de Números, también nos habla de trompetas más atrás, por allá en Éxodo, y las trompetas se les llamó también las bocinas, eran hechas de otros materiales, fueron hechas de otros elementos, como el chofá. ¿De qué elementos fueron construidos? Pero ya cuando el Señor establece estas trompetas que se hicieran de plata, es porque las trompetas hechas de plata tenían su simbolismo redentivo o redentor, simbolizando la redención. El Señor le pone ya el valor a este asunto aquí en el libro de Números. Lo que sigue es los elementos para que se tocaban, y cuando se tocaba una o cuando se tocaba dos, ¿para qué era? Y según el verso 8, los hijos de Aarón, los sacerdotes, y se tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sí, entendemos muy bien, en otro término, que voy a explicárselo así, la predicación de hoy día debe ir acompañada de sonido de trompeta. O sea, es un mensaje de redención para el mundo. Aunque las dos trompetas tienen su significado, porque de ahí se deriva un son de trompeta que es la gran voz del Eterno, y otro son de trompeta que no lleva la gran voz del Eterno. Hay un pasaje en Segunda de Crónicas 13:14, donde había guerra entre Judá e Israel y las otras 10 tribus, porque el reino de Israel se dividió, quedó dividido. Él dice, Segunda de Crónicas 13:14 y 15, como miró Judá
he aquí que tenía batalla delante y a las espaldas, por lo que clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá alzaron grita, o sea, gritaron. Y así que ellos alzaron grita, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Esa guerra entre Judá e Israel, entre el que gobernaba las 10 tribus de Israel y el que estaba gobernando, el otro rey que estaba gobernando en Judá, en las otras 2 tribus, entre ellas Judá, hubo guerra entre ellos. O sea que esto de las guerras entre los pueblos del Señor no es de ahora. Las guerras de los pueblos del Señor es desde un principio históricamente. Pero a lo que vamos es al punto como miró Judá, como vamos a vislumbrar espiritualmente, cómo mira Judá. Judá mira, aquí representado tipológicamente, porque en Judá viene la descendencia del pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Como miró Judá, he aquí que tenía batalla delante y a las espaldas. En otro término, enemigos al frente y enemigos atrás. Mostrando esto, que el pueblo del Señor está rodeado de enemigos. Y entre ellos su mismo pueblo. De ahí las 2 trompetas de plata. En la continuidad, en las otras enseñanzas, vamos viendo esos detallecitos que nos los va trayendo el Señor. Continuamos acá. Tenía enemigo Judá adelante y a las espaldas, por lo que clamaron al Señor. Estaban rodeados. Entonces dice, por lo cual clamaron al Señor. Y entonces dice, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y los sacerdotes tocaron las trompetas. Ahí el problema serio del sacerdocio, el problema serio de los ministerios mundialmente. Si están hablando redención, pero en fundamento nicolaíta, o están hablando redención en fundamento del Eterno. Esto es para entenderlo con revelación del Todopoderoso. Entonces los de Judá alzaron grita, los de Judá alzaron la voz, gritaron, clama a voz en cuello, dice el Señor por allá en Jeremías. Entonces los de Judá alzaron grita, y así que ellos alzaron grita o gritaron, el Señor desbarató a Jeroboam. Todos los que estén en línea Jeroboam, así esté gobernando en Israel, se desbaratará, porque el Señor aprueba lo que es correcto
y es justo. Por eso es que en el soldado que habla Efesios capítulo 6 tiene que llevar la coraza de justicia de parte del Todopoderoso, no una justicia falsa, porque tanto los otros tienen su coraza, su armadura, como la tienen también los de Judá. Y el Señor desbarató a Jeroboam y a todo Israel, delante de Abías y de Judá. Todo lo que dirija Judá, representando tipológicamente en su descendencia en nuestro eterno Señor Jesucristo, será desbaratado, deshecho. Y no estoy hablando de la destrucción de la persona, sino de la malignidad de todo lo malo, todo lo introducido, todo lo establecido, todo lo organizado, como cimientos, como columnas y como paredes y como torres muy altas, será desbaratado. Todo fue desbaratado delante de Abías y de Judá. No es necesario que me alargue mucho más, porque esto es para los entendidos y los entendidos entenderán, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, estas dos trompetas hechas de plata y construidas a martillo, quiere decir que es un mensaje con redención, lleno de pureza, de nitidez, de conciencia, de franqueza y de rectitud. Y es a la vez un similar de salvación, la redención, representado en las trompetas de plata. Me podía quedar aquí dándole vueltas y explicando y desmenuzando, pero hermanos, estoy hablándole a un pueblo que conoce las Escrituras y que ha de buscar la revelación del Todopoderoso por encima de todas las cosas. Entonces la redención, las trompetas de plata representan tipológicamente la redención del Todopoderoso, y cómo nuestros mensajes en el día de hoy tienen que llevar la gran voz de trompeta de parte del Todopoderoso. Nos veremos entonces, amados, en continuidad en otro tema, en los puntos que vienen, porque hay convocaciones al sonar de esas trompetas, pero había unas convocaciones donde el pueblo se tenía que mover de su lugar para otro, y eso lo veremos en otras enseñanzas. Bendiciones del Altísimo para el hermano Juan Carlos Menjivar Castañeda, hermana Atalaya Selvin López, hermano René Taveras, hermano Henry Molina, hermano Santiago Guzmán, hermano Gonzalo García y todos los amados del Señor que están viendo esta enseñanza, y se va a compartir en el nombre del Todopoderoso. Terminamos aquí, hermano, porque llevar un tema sería demasiado largo y no tenemos tiempo. Tenemos que grabar corto en el nombre del Señor. Bendiciones del Altísimo para todos. Dios les guarde y nos veremos en continuidad sobre este punto en Números 10. Bendiciones para todos.